De vez en cuando surgen historias extrañas acerca de presuntos viajeros del tiempo, que aparecen de la nada y que son procedentes de un lejano pasado o de un distante futuro en nuestro presente. Algunos son más famosos que otros, hasta el punto de haberse convertido en verdaderas leyendas. A continuación, les hablaré de unos cuantos crononautas de la antigüedad. La leyenda de Urashima Taro. Esta leyenda japonesa procede del siglo XV, durante el periodo Muromachi, aunque algunos historiadores afirman de que en realidad esta es mucho más antigua, datando su origen durante el periodo Nara, siglo VIII, durante los años 720 a.C. El nombre de este pescador, Urashima Taro o Urashimako, aparece relatado en diferentes libros, tales como el Otogisoshi, Nihon Shoki, Manyoshu y Tango no Kuni Fudoki. La leyenda relata que en cierta ocasión este pescador se encontraba realizando una pesca con redes y que de repente entre sus redes quedó atrapada una tortuga, la cual él decidió liberar, pues consideraba que por ser un animal tan longevo merecía vivir por mucho más tiempo. En agradecimiento, la tortuga lo invitó a la corte del rey dragón Ryujin, reino de Ryugu-ho, el palacio submarino, invitación que el pescador aceptó. Estando allí, y para su sorpresa, la tortuga que había liberado tomó la forma de una bella mujer. Se trataba de Otohime, la princesa del reino submarino. Por su nobleza y honestidad, la princesa decidió casarse con él, y le dio de regalo el Tamatebako, una caja mágica, la cual le indicó que jamás debería de abrir. 3 días después de su boda, Urashima sintió un fuerte deseo por visitar a sus familiares. Regresó a su tierra y se encontró con una aterradora sorpresa. 3 días en el reino de Ryugu-ho equivalían a 300 años terrenales. Quedó tan sorprendido y desorientado que no recordó el camino de regreso al reino submarino. Así que como última esperanza, terminó abriendo la caja que su esposa le había prohibido abrir. Y entonces, mientras perdía su juventud, se hacía viejo y caía muerto en el suelo, de la caja salía una voz, la cual decía: en esta caja moraba tu edad, es por eso que te dije que nunca la abrieras. Ahora, por desobedecer, has recibido tu castigo. El rey Kakutmi y su visita al dios Brahma. Encontramos este relato en el libro sagrado hindú del Mahabharata, escrito alrededor del año 3000 a.C. Este libro es considerado como uno de los más extensos del mundo. Se encuentra dividido en 18 secciones y contiene unos 200.000 versos. En él se narra la lucha que había entre 2 ramas de una misma familia noble, los Panduidas y los Kuruidas, pero la cita de la que queremos hacer referencia es la que nos relata el viaje que hizo el rey Kakutmi, rey del reino de Kusastali, el reino bajo del océano, junto con su hermosa hija Rebaita. La princesa Rebaita era tan hermosa y pura que cuando ella llegó a su edad mínima para contraer matrimonio, su padre fue llevado al cielo para visitar al dios creador Brahma. Allí, el rey esperaba un consejo por parte de los dioses con respecto a quién debería ser el futuro marido de su hija. Ante la presencia del dios, que estaba observando una actuación musical, el rey Kakutmi decidió esperar a que esta presentación terminara para poder escuchar el consejo, y una vez terminado, se inclinó humildemente ante el dios y presentó la lista de aspirantes. Lo que sucedió a continuación lo dejó verdaderamente desconcertado. El dios Brahma se rió en voz alta y le dijo que el tiempo en ese lugar transcurría de manera diferente que en la tierra, que durante el poco tiempo que había estado esperando a que terminara la actuación, en la tierra ya habían transcurrido 27 Katuryugas. Habían pasado miles de años y, obviamente, todas las personas existentes de su época ya habían desaparecido, por lo que el rey entró en depresión, pero el dios Brahma lo consoló, añadiendo que su colega, el dios Vishnu, representante de la preservación y de la bondad,
había reencarnado en esos momentos en la Tierra, tomando la forma de Krishna y Balarama, por lo que, al ser parte del mismo ente, recomendaba a Balarama como un marido digno para Revaita. Dicho esto, el rey Takudmi fue regresado de nuevo a la Tierra, junto con su hija, y al regresar pudieron observar lo mucho que habían cambiado las cosas. Para ellos solo habían sido unos cuantos minutos, pero todo a su alrededor había tenido un cambio radical. La humanidad se encontraba a un nivel más bajo de desarrollo, mucho menos que en el tiempo del que ellos venían. La raza humana había disminuido en estatura, en vigor y en intelecto. Revaita se reunió con Balarama, y allí el padre le ofreció a su hija en matrimonio, unión que se llevó a cabo en ese momento. Debido a que Revaita provenía de una anterior yuga, cuando los hombres y mujeres eran más altos, Balarama tuvo que hacer uso de su arma característica, el arado, con la cual la redujo en tamaño. El rey Erla y el matrimonio del enano. Este es un antiguo mito inglés de origen celta, compilado en el Nugis Curialium, escrito por Walter Map en el siglo XII, y que relata, entre muchas otras historias, la historia del rey Erla. Este legendario rey, también conocido como el rey de los bretones, cazaba en un antiguo bosque junto con sus soldados. Allí se encontró con un enano que cabalgaba una enorme cabra, y el cual le dijo que él era el rey de muchos reyes. Seguido de esto, el enano le relató que había escuchado de las hazañas de Erla, incluso en su mundo, por lo que lo consideraba como alguien digno para invitar a su boda, que se iba a desarrollar en medio del bosque. Erla hizo entonces un pacto con el enano. El rey también estaba por casarse, y su boda se realizaría un año antes de la boda del enano, por lo que entonces concertaron un intercambio de visitas. El enano iría primero a la boda de Erla, y luego Erla iría a la boda del enano. Llegó el momento, y el intercambio de visitas se realizó. Y después de 3 días de estar celebrando en el reino de los pigmeos, el rey Erla se dispuso a regresar de nuevo a su reino junto con su esposa. Antes de abandonar el bosque, el enano le regaló un lebrel, con la promesa de que Erla siempre lo llevara en su caballo, y que, bajo ninguna circunstancia, bajara de su caballo antes de que el perro tocara el suelo. Y con esta advertencia, el rey emprendió su viaje de regreso. Al llegar a sus dominios, notó que todo estaba muy diferente a como lo había visto hace 3 días, y aún cabalgando en su caballo, se acercó hacia un viejo pastor que estaba trabajando. Le preguntó el porqué de los cambios, y también por la suerte de su esposa y de su reino. A lo que el pastor contestó: ¿la reina esposa de Erla? Alguna vez he escuchado de ese nombre, pero la historia de esta reina es muy antigua. Su marido cabalgó un día hacia el bosque, y nunca más se volvió a saber de él. Ella murió con el corazón roto, y el reino que quedó fue dominado por los sajones, y así ha estado durante los últimos 200 años. Sorprendidos con la respuesta del anciano, uno de los hombres de Erla saltó de su cabalgadura, e inmediatamente se convirtió en polvo. Entonces el lebrel que Erla llevaba en su caballo desapareció, y al sorprendido rey solo le quedó ordenarle a sus demás hombres que permanecieran en sus cabalgaduras, siendo condenados a cabalgar eternamente por los caminos europeos, y llegando a ser conocidos como la Mesnada de Laquín. La leyenda de Oisin y Niam, en la tierra de Tir na Nog. En Irlanda, la historia más famosa es la leyenda del bardo Oisin, u Ossian, y de su amada Niam. Este relato se sitúa entre los siglos 4 y 5 de nuestra era, cuando San Patricio recorrió la isla de Irlanda cristianizando a los celtas que vivían allí. Oisin fue uno de los pocos mortales que llegaron a ser invitados a Tir na Nog, una de las islas de las hadas. Él era un bravo guerrero irlandés, miembro de los Fianna, o Fenianos, un grupo de héroes que luchaban al servicio de los reyes de Irlanda y que solían proteger a campesinos y aldeanos de los ataques de bandidos o de bestias fabulosas. Incluso, hoy en día, aún se cuentan historias sobre ellos. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión, Oisin se encontraba de cacería
siguiendo la pista de un misterioso ciervo, y que luego de 2 noches divisó al animal encaramado sobre una roca. El héroe lo siguió junto con sus soldados y al sumergirse en las aguas, él se separó de ellos. Sorpresivamente apareció en la tierra de Tir na Nog, el reino de las hadas, un lugar en donde sus habitantes permanecen inmortales, pues no perciben el paso del tiempo tal como lo percibimos nosotros, los mortales humanos. En este lugar conoció una hermosa hada llamada Nian, la de los cabellos dorados, la cual era hija del dios del mar y rey de Sidey, Manannán mac Lir. Ella era la princesa, y como si fuera por azar del destino, ella se terminó casando con él. Juntos tuvieron un hijo llamado Oscar, y una hija llamada Flor Nan Van, flor de mujer. Oisin vivió allí por un buen tiempo, lo equivalente a 300 años terrenales, que para él solo fueron un par de meses. Finalmente, decidió regresar a visitar a sus seres queridos. Su esposa Nian le facilitó un espléndido corcel para su viaje, advirtiéndole que en ningún momento fuera a bajarse de su caballo, que el corcel lo llevaría a sus tierras y que a su vez el mismo corcel lo traería de regreso. Habiendo escuchado esto, Oisin se despidió y emprendió su viaje hacia Irlanda. Al llegar, se encontró con que todo había cambiado. Desconocía que en realidad habían pasado 300 años. Se encontró con las ruinas de lo que alguna vez fue su aldea, y pudo divisar que en ese lugar se encontraban un grupo de personas pequeñas tratando de mover una roca. Por aquel entonces, San Patricio ya había convertido el país al cristianismo, y en ese lugar se iba a edificar una iglesia. Oisin se acercó a ellos para ayudarlos, con tan mala suerte que se rompió la cincha de la silla de su caballo y cayó al suelo. De inmediato desapareció el mágico corcel, y el joven se transformó ante los ojos de todos en un viejo y arrugado anciano. Los aldeanos lo ayudaron a levantarse y lo llevaron ante un hombre santo que vivía cerca, el mismo San Patricio. Allí, Oisin relató su historia y San Patricio le dijo que todo lo ocurrido era porque los designios de Dios así lo habían dictaminado. También, viendo que al anciano le quedaba poco tiempo de vida, hizo cuanto pudo para convertirlo también al cristianismo, describiéndole las maravillas que encontraría en el cielo, si tan solo él se arrepintiera de todos sus pecados. A lo que Oisin contestó, que no podía concebir un cielo que se sintiese orgulloso de recibir a los guerreros como él, que tampoco imaginaba un Dios que se sintiera honrado por tener sanguinarios guerreros bajo sus dominios. También que no podía imaginarse viviendo una aburrida vida eterna, sin los placeres de la casa y sin cortejar mujeres hermosas. Que prefería irse al infierno, donde según San Patricio yacían atormentados sus camaradas fenianos, y vivir allí por el resto de la eternidad junto con ellos, lejos de su amada Nian y de sus hijos, ya que el mismo Dios, con sus jugarretas, se había encargado de separarlos. La leyenda de los 7 durmientes de Éfeso. Esta es una de las más antiguas leyendas del cristianismo. Durante el reinado del emperador Decio, en el 249 después de Cristo, se trató de imponer el culto hacia el emperador. Según la leyenda, el emperador visitó a la ciudad de Anatolia de Éfeso y exigió a la población realizar un sacrificio a los dioses paganos. A esta petición se le resistieron 7 jóvenes, cuyos nombres eran Maximiliano, Lámblico, Martín, Juan, Dionisio, Custodio y Antonino. Decio les dio tiempo para que reflexionaran y para convertirse. De lo contrario, ellos serían ejecutados. Tras esto, los jóvenes dieron todas sus posesiones a los pobres y escaparon hacia las montañas. Allí se ocultaron en una gruta y esperaron tanto tiempo que al final se quedaron dormidos. Mientras dormían, los hombres de Decio los encontraron y, por orden del emperador, la entrada a aquel lugar fue taponada, con la intención de matarlos. Pero, extrañamente, los jóvenes continuaron durmiendo, y lo hicieron por casi 130 años. Fueron despertados de su letargo en el momento en que la gruta fue de nuevo abierta, y esto fue debido a que un grupo de aldeanos llegaron a ellos. Estaban buscando un lugar para construir un nuevo establo,
fueron presentados ante el rey Teodosio en el año 379 después de Cristo, y luego se consagraron completamente a su fe religiosa. Al final, tras muchos años, todos fallecieron. Fueron enterrados en aquella extraña gruta en donde fueron encontrados. Y además de eso, los canonizaron, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa, siendo su festividad celebrada el 27 de junio para los católicos y el 22 de octubre para los ortodoxos. Este video fue más extenso que los demás, y posiblemente el video que viene sea de una duración similar. El tema a continuación será Viajeros del tiempo, crononautas de épocas modernas. Aquí veremos las historias de John Titor y similares, y la que se cree que es la verdad sobre ellos. Si les gustó este video, denle manito arriba, compártanlo y suscríbanse al canal. Un saludo y hasta otra.